Bien, hermanos, tal como hemos estado haciendo últimamente, hoy vamos a repasar otra área de nuestra declaración doctrinal. Vamos a repasar la doctrina de la salvación. Voy a resumir bastante, hermanos, porque me di cuenta en el primer culto que al repasar la doctrina y luego el mensaje de las Escrituras, se hizo bastante largo, ¿verdad? Se extendió. El primer culto terminamos casi 10 para las 10, ¿no? 11, para las 11. Entonces voy a tratar de resumir, hermanos. ¿Qué creemos en cuanto a la salvación? Creemos en primer lugar que la salvación es totalmente de Dios. No se corrigió el problema de la letra ahí, pero bueno, hermanos. La salvación es totalmente de Dios por gracia basada en la redención de Jesucristo, el mérito de su sangre derramada, y que no está basada en méritos humanos u obras. La salvación es por gracia y no por obras. Traía 3 o 4 versículos para reforzar esto, pero solo vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Así que, hermanitos, tienen que adelantar bastante ahí la presentación hasta donde está Efesios 2, 8 al 10. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Posiblemente, hermanos, este es el versículo clásico, el versículo más claro para enfatizar el papel de la gracia de Dios en nuestra salvación. Por gracia sois salvos, por la gracia de Dios, por regalo de Dios, por voluntad, por el ejercicio de su soberanía, de su misericordia, de su amor. Por eso son salvos, por medio de la fe. Y para mí, hermanos, la palabra clave está ahí en el versículo 8. Dice, y esto, en sus Biblias dice, y esto no de vosotros. ¿Qué significa y esto? Y esto significa a lo que acaba de decir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que la gracia y la fe no provienen de nosotros mismos. La gracia y la fe no son producidas por nosotros. Ambas cosas, gracia y fe, son regaladas, son otorgadas, son concedidas por Dios. O sea, no podemos ni siquiera jactarnos o gloriarnos de nuestra fe, porque nuestra fe también es gracia de Dios, también es un regalo de Dios. Eso, hermanos, es la doctrina básica de la salvación, por gracia, por medio de la fe, basada en la obra de Jesucristo y no en obras o méritos humanos. También, hermanos, hay varias doctrinas relacionadas a la salvación. Estas doctrinas tenemos por lo menos 6 en nuestra declaración doctrinal y son regeneración, elección, justificación, santificación, seguridad y separación. En esta mañana es bien importante, hermanos, que pongan atención, bueno, a todo, pero principalmente a la primera, regeneración. Regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, creemos que la regeneración es una obra sobrenatural, o sea, es una obra poderosa del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza divina y la vida divina son dadas. Otra vez está esa palabra, dadas, otorgadas, concedidas, o sea, por gracia también. La regeneración es instantánea y es llevado a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuando el pecador en arrepentimiento, al ser
capacitado por el Espíritu Santo, responde en fe a la provisión divina de la salvación. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo ha concedido vida, nueva vida, entonces el pecador tiene la capacidad de responder a la oferta de Dios, al evangelio. ¿Y cómo debe responder? Arrepentimiento y fe. Las dos cosas son las dos caras de una misma moneda. Otra forma de llamar a la regeneración es el nuevo nacimiento o nacer de arriba, o tal vez la mejor forma, ser engendrado de nuevo, ser engendrado de arriba, nacer de Dios. Hermanos, en la regeneración, el poderoso Espíritu Santo da vida al que estaba muerto en delitos y pecados. Eso es la regeneración. Dios imparte vida al que está muerto. Elección, esta es otra doctrina, elección. Creemos que la elección es el acto de Dios mediante el cual, antes de la fundación del mundo, Él escogió en Cristo a quienes Él, en su gracia, otra vez gracia, regenera, salva, santifica. La elección, hermanos, significa que Dios elige, Dios escoge, Dios llama, también podemos decir Dios predestina a los que han de salvarse. Algunos piensan que esto es injusto que Dios escoja. ¿Qué injusticia tan grande es esa? Steve Lawson dice lo siguiente: la idea de que Dios hace lo que quiere y que lo que Dios hace es verdadero y correcto simplemente porque Él lo hace es fundamental para que comprendamos todo en las Escrituras, pero principalmente para que comprendamos la elección. Lo que él está diciendo, hermanos, es: si nosotros entendemos que Dios siempre hace lo que quiere, pero que todo lo que hace es bueno, entonces vamos a entender que es bueno, es justo, es correcto, es santo que Él elija a los que han de salvarse. ¿Enseña la Biblia que Dios elige? Sí. En el primer culto vimos por lo menos 3 pasajes, pero ahora solo vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros, o sea, el apóstol Pablo y sus compañeros, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor. Damos gracias por ustedes, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué da gracias el apóstol? Porque Dios ha escogido a estos hermanos para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y de eso vamos a estar hablando. Ahora, hermanos, que creamos que Dios elige no significa que neguemos la responsabilidad del hombre de creer. Creemos que la elección soberana de Dios no contradice, no niega, no rechaza la responsabilidad del hombre de arrepentirse y de confiar en Cristo como Salvador y Señor. Sí, Dios elige, pero eso no significa que entonces yo ya no debo creer. Mi responsabilidad es creer, arrepentirme de mis pecados, confesar a Cristo como Dios, como Señor. Entonces, hermanos, la prerrogativa, o sea, el derecho, la potestad de Dios es elegir, porque Él es Dios. Nuestra responsabilidad es creer. Nuestro dilema, hermanos, no debería ser si Dios elige o no elige. Ese no debería ser nuestro dilema. Nuestro dilema es si vamos a ser responsables creyendo en el Hijo de Dios. Lo que consuela, hermanos, es que aún ese creer, aún esa fe, es un regalo de Dios. Acuérdense,
No, esto no de vosotros, no procede de vosotros. La fe es dada por Dios. Justificación, hermanos, justificación. Hace poco el hermano José Luis mencionó que el próximo domingo vamos a tener un culto especial a las 4 de la tarde para hablar de la Reforma Protestante. Y uno de los puntos que más que la Reforma Protestante rescató es la comprensión correcta de la doctrina de la justificación. ¿En qué consiste la justificación? Bueno, nosotros creemos que la justificación delante de Dios es un acto de Dios, por medio del cual Él declara justos. Oigan bien eso, Él declara justos a aquellos a quienes a través de la fe en Cristo se arrepienten de sus pecados y lo confiesan como Señor soberano. Esta justicia es independiente de cualquier virtud u obra del hombre e involucra la imputación de nuestros pecados a Cristo y la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Por este medio, Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es importantísimo, hermanos, que entendamos qué es la justificación. Para nosotros, hermanos, la justificación no es el acto de hacernos justos. Eso no es la justificación, hacernos justos. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Ellos enseñan que los sacramentos de esa iglesia justifican. Ellos dicen, infunden justicia. En otras palabras, salvan. Por eso ellos dicen que a la fe en Cristo Jesús hay que añadirle los 7 sacramentos de la iglesia para ser justificados. Pero nosotros no creemos eso. Lo que nosotros creemos es que la justificación es totalmente obra de Dios, independientemente de cualquier cosa que nosotros hagamos. Y no es hacernos justos, sino que es declararnos justos. Hay una gran diferencia entre hacer justo y declarar justo. Dios declara justos a pecadores por medio de la fe en Cristo. Ninguna obra, ningún sacramento, ningún ritual, ningún sacrificio, solamente la fe en Cristo Jesús es el medio para ser justificados delante de Dios. Nosotros, hermanos, vemos la justificación como un intercambio, a lo que llamamos el intercambio glorioso. Lo que nosotros traemos son nuestros pecados que son imputados a Cristo Jesús, y lo que Él trae es su justicia, la cual es imputada a nosotros, hermanos. Eso es la justificación. Santificación. En cuanto a la santificación, otra doctrina de la salvación, creemos que hay dos. La santificación posicional o instantánea y la santificación progresiva. En cuanto a la posicional, a la instantánea, igual es una obra enteramente de Dios en la cual Él declara santo al pecador que ha justificado. No tiene nada que ver con nuestra vida actual o nuestra condición. Pero la santificación progresiva es así, hermanos. La santificación progresiva es una obra del Espíritu Santo, sí, por medio de la cual el creyente es traído a un punto más cercano a la posición que disfruta por medio de la justificación. Es decir, hermanos, a través de la obediencia a la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, el creyente es capaz de vivir una vida de mayor santidad, de mayor obediencia, conformándose, moldeándose día a día a la imagen del Señor Jesucristo. Esa no es instantánea, esa es progresiva. Es obra del Espíritu Santo, pero nosotros participamos en ella, sometiéndonos al Espíritu Santo, sometiéndonos a la palabra del Señor. Otra doctrina, seguridad, la seguridad. Creemos que todos los redimidos, una vez que han sido salvos, son guardados por el poder de Dios y de esta manera están seguros en Cristo para siempre.
Eso creemos. En otras palabras, más sencillas, ¿verdad? Creemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Nuevamente, porque es por gracia, porque es una obra de Dios, porque no depende de obras pasadas, presentes o futuras que hagamos hecho o que dejemos de hacer. Pero, hermanos, un pero bien importante, aunque la salvación no se pierda, aunque tengamos certeza en la seguridad de la salvación, eso no es excusa para vivir una vida de pecado. La salvación, hermanos, es para que la gocemos en el Señor, en su gracia y en adoración de su nombre. Por eso, hermanos, con la seguridad de la salvación viene otra doctrina que están ligadas, que son inseparables, y es la doctrina de la separación. Son inseparables, y es la doctrina de la separación. ¿Qué es lo que creemos con la separación? Creemos que con base en una profunda gratitud por la gracia inmerecida de Dios que se nos ha sido otorgada, y debido a que nuestro Dios glorioso es tan digno, tan maravilloso, tan valioso de nuestra consagración total, todos los salvos, oigan bien, todos los salvos deben vivir de manera que demostremos amor reverente a Dios, y de esta manera no traer deshonra a nuestro Señor y Salvador. Creemos que Dios nos manda que nos separemos de toda apostasía y de toda práctica pecaminosa del mundo. O sea, nuestra salvación es segura, pero eso no nos da una excusa para vivir una vida de pecado. Al contrario, con la salvación viene separación del pecado. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Amén. Bien, hasta ahí, hermanos, hemos repasado nuestra declaración doctrinal. Sí, creo que lo hice más brevemente que en el primer culto, creo yo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Hace unos días, hermanos, una persona comenzó a enviar unos mensajes de texto a la página de Facebook de la iglesia. Yo iba manejando y no podía contestar lo que este hombre estaba escribiendo, pero sí pude ver, hermanos, que lo que él estaba escribiendo era una pregunta. Hermano de la Iglesia Bautista Comunión, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Literalmente así decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No voy a decir el nombre de esta persona, pero más adelante me di cuenta que él estaba haciendo esta pregunta para saber si se podía congregar con nosotros, para saber si éramos una iglesia de sana doctrina. Esta situación, hermanos, a mí me hizo recordar cuando en el coro de niños de la Iglesia Bautista Betel, sí, de niños, hermanos, hace miles de siglos. Y si yo cantaba en ese coro, y ahí está la directora, Roxana, ¿verdad? Creo que es Roxana, por las mascarillas no me dejan ver. Y aprendimos un canto, ¿verdad, Roxana? Que decía, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Opiniones oí que Dios no me dirige. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Decía este coro de los niños. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Son la misma pregunta hecha con diferentes palabras, hermanos. Y con palabras más o menos parecidas, varios personajes bíblicos hicieron esta pregunta. En Marcos 10:17, el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En Marcos 10:26, los discípulos, después de ver cómo el joven rico se había ido triste, le preguntaron a Jesús, ¿quién pues puede salvarse? ¿Quién se puede salvar? En Lucas 10:25, un intérprete de la ley, creyendo poner a prueba a Jesús, le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Hechos 2:37, los judíos que estaban escuchando el sermón de Pedro
conmovidos profundamente, lo que literalmente dice la Biblia es, con sus corazones apuñalados por el mensaje del Evangelio, le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hechos 16:30, el carcelero de Filipo, viendo que Pablo y que Silas no aprovecharon la oportunidad para escaparse de la cárcel, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hablando de la Reforma Protestante, Martín Lutero pasó años de agonía haciéndose esta pregunta: ¿cómo puede el hombre presentarse justo delante de Dios? Todos estos están haciendo la misma pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nosotros deberíamos habernos hecho esa pregunta o estarnos haciendo esa pregunta. Un hombre en el Evangelio de Juan no alcanzó a proferir las palabras de esta pregunta, no alcanzó a exclamar esta pregunta, pero recibió la respuesta por parte de Jesús. Estoy hablando de Nicodemo en Juan capítulo 3. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 3, el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Juan 3. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Nicodemo, hermanos, era un fariseo.
Esto significa que él era un hombre religioso, y más que ser un hombre religioso, era un hombre estrictamente religioso. Sabemos que los fariseos eran muy celosos de los rituales y de las ceremonias religiosas de la ley del Antiguo Testamento, pero también de otras tradiciones que ellos habían incorporado a la ley de Moisés. Ellos eran súper celosos a la ley de Moisés, pero también a sus propias tradiciones. Y Nicodemo, hermanos, no solamente era un fariseo. Vean que el versículo dice que también era prominente. Al final del versículo 1 dice que él era un principal entre los judíos. Literalmente dice un gobernante de los judíos. Esto significa, hermanos, que él era parte del Sanedrín. Era un fariseo que conformaba el Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo conformado por sacerdotes, por maestros religiosos, por los jefes de las familias que gobernaban en asuntos religiosos, políticos y sociales. En el tiempo del Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote, que era el que lo presidía, los principales de los sacerdotes, los ancianos, que eran jefes de familias, y escribas. Un total de 71 personas prominentes, gobernantes de Israel. Y Nicodemo era uno de ellos. Él era uno de ellos. Aparte de eso, hermanos, es bien relevante recordar que los fariseos se creían justos. Ellos se consideraban como que estaban bien. Ellos no se miraban como enfermos que necesitaban un doctor. No se miraban como ovejas descarriadas que necesitaban un pastor. No se miraban como hijos pródigos que necesitaban volver a su padre para que los perdonara. Ellos creían que estaban bien, justos delante de Dios. Se consideraban superiores a los demás. Ciertamente se consideraban mejores que los gentiles, mejores que los samaritanos, mejores que las mujeres, mejores que los recaudadores de impuestos, mejores que las prostitutas y mejores que Jesús y que sus discípulos. Pero aquí está este fariseo prominente, Nicodemo, que viene a Jesús de noche. Dice el versículo 2, viene de noche. Eso significa que vino solo. No quería que nadie más lo viera, que nadie más supiera, mucho menos los otros fariseos. No quería que se dieran cuenta que estaba visitando a Jesús. Y miren que él, al estar frente a frente con Jesús, le saluda como rabí, que básicamente significa maestro. Versículo 2, rabí. Eso significa, hermanos, que él tenía respeto por Jesús, porque de hecho a los fariseos les encantaba que la gente les llamara rabíes. Ellos se sentían orgullosos, ¿verdad?, de que los demás los llamaran rabí, maestro. Pues después de saludar a Jesús como maestro, como rabí, él dice algo sorprendente. Miren el versículo 2, él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esto, hermanos, tiene que ver con lo que está al final del capítulo 2, del versículo 23 al 25. Vean capítulo 2 de Juan 23 al 25. Dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Creían porque miraban milagros. Pero, versículo 25, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Pues Nicodemo, hermanos, este fariseo era uno de los que creía, ¿verdad?, en esas señales, esos milagros, y creía que no había ninguna explicación humana para estos milagros. O sea, en el poder del hombre, estas cosas que hace Jesús, este hombre, nadie las puede hacer. Tiene que haber sido enviado de Dios con el poder de Dios.
¿Hay alguna relación entre este hombre y el poder de Dios? Ellos miraban a Jesús como un hombre enviado por Dios, como un maestro, como un profeta, que alguna relación tenía con el poder de Dios, pero no lo miraban como Dios. Algo tiene que ver con Dios, pero no lo reconocían como Dios. Y Jesús sabía eso muy bien, porque Él miraba el corazón de los hombres. Por eso, hermanos, por eso Jesús hace lo que hace en el versículo 3. Vean el versículo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le da una respuesta, pero la pregunta es, hermanos, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué le preguntó Nicodemo a Jesús para que Jesús le contestara eso? No le preguntó nada. No le preguntó nada. Nicodemo no le hizo ninguna pregunta, pero obviamente esa era la pregunta que estaba en su corazón. Él no le dice: espérese, rabí, eso no es lo que yo venía a preguntarle, ¿verdad? No le dice eso. No, ¿por qué se adelanta? Yo no quería hablar de eso. Él no lo corrige. ¿Por qué Jesús le da esta respuesta sin pregunta a Nicodemo? Porque Jesús le estaba demostrando su deidad. Él estaba demostrando que no solo era un hombre, un maestro, un profeta que venía con el poder de Dios, sino que era más que eso. Él era Dios. Le está demostrando que no necesita hablar para que Él sepa lo que hay en su corazón. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta de Nicodemo? La que no alcanzó a decir era esa: ¿qué debo hacer para ver el reino de Dios? ¿Qué debo hacer para ver el reino de Dios? Obviamente ver significa entrar, participar, formar parte del reino de Dios. ¿Qué debo hacer para ver el reino de Dios? Es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Cómo puedo presentarme justo delante de Dios? Es la misma pregunta. ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Es una respuesta contundente, categórica, podríamos decir dogmática. Jesucristo le dice, miren en sus Biblias: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. En verdad te digo, dice otra traducción. En el griego es amén, amén. Te digo, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hermanos, se puede traducir como nacer de arriba, nacer de Dios, pero para mí la mejor traducción es ser engendrado de nuevo. Ser engendrado de nuevo, ser engendrado de arriba, ser engendrado por Dios. Entonces Nicodemo le responde a Jesús. Versículo 4, vean la respuesta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ojalá, hermanos, tuviéramos un video, aunque fuera en TikTok, pero ojalá tuviéramos un video de esta conversación, de este diálogo entre Jesús y Nicodemo, para poder ver la cara de Nicodemo, para poder escuchar con qué actitud, con qué tono de voz hizo esta pregunta. Algunos estudiosos dicen que las preguntas de Nicodemo reflejan incredulidad. O sea, él no podía creer la respuesta que Jesús le estaba dando. Es algo así como, incluso lo estaba ridiculizando a Jesús, como diciendo: ¿es en serio? ¿En serio que un hombre viejo, grandote, se va a meter en su mamá que está más vieja y volver a nacer? ¿Estás hablando en serio?
Sea serio, hombre, dice uno ahí, ¿verdad? Otros estudiosos piensan que las preguntas de Nicodemo reflejan desconcierto, asombro. O sea, como buen fariseo que él era, él estaba esperando una respuesta al estilo de: ok, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y no tienes que hacer esto, esto y esto y otro. Tienes que cumplir con esta lista de mandatos. Haz esto para ver el reino de los cielos. Nicodemo estaba esperando una respuesta consistente en lo que él tenía que hacer. Pero la respuesta de Jesús es nacer de nuevo. Y eso es algo que él no puede hacer. Es algo imposible. Y él queda desconcertado. Nicodemo jamás vio venir esa respuesta. Y algunos estudiosos piensan que aparte de desconcierto, también hay cierto nivel de entendimiento por parte de Nicodemo. O sea, Nicodemo entendió algo que como maestro Jesús le estaba hablando en un lenguaje figurado. Él estaba haciendo una analogía entre nacer, ¿verdad?, de la mamá y nacer de nuevo para salvación. Él está haciendo una comparación, una analogía, lenguaje figurado. Y entonces él, con estas preguntas, lo que él está diciendo es: a ver, te estoy siguiendo, explícame más, explícame cómo. Rabí, explíqueme. Y Jesús le da una explicación magistral, increíble. Versículos 5 al 8. Juan 3, del 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te sorprendas que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esta es una explicación también categórica, contundente. Sus Biblias dicen en el versículo 5: de cierto te digo. Otra vez, en verdad te digo, amén, amén, te digo, te lo aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas interpretaciones, hermanos, de lo que significa nacer de agua y nacer del Espíritu. Algunos dicen que nacer de agua es el nacimiento físico, o sea, cuando uno nace, ¿verdad? Como bebé, nace del vientre de su madre, nace. Para ser salvo, primero hay que nacer de la mamá y luego hay que nacer espiritualmente. Pero eso, hermanos, no tiene sentido. Otros dicen que nacer de agua es el bautismo físico, como los hermanitos que hace 2 domingos se bautizaron ahí abajo. Ese bautismo, dicen ellos, es el agua, nacer de agua. Y nacer del Espíritu es algo que el Espíritu Santo hace. Pero hermanos, no hay nada en este contexto, en el capítulo 3, o incluso en el anterior, del cual podamos inferir que Jesús está hablando del bautismo en un río, en un lago, en una piscina o en el mar. Nada nos indica que hable del bautismo. Entonces, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Es obvio, hermanos, que nacer de agua y del Espíritu, o ser engendrado de agua y engendrado del Espíritu, es sinónimo de nacer de nuevo. Es sinónimo de nacer de arriba. Miren esto, hermanos. Jesús solo está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Versículo 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Versículo 5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. Lo que está diciendo Jesús es una obra totalmente espiritual. Es una obra en la que nada tiene que ver el hombre. Para ver el reino de Dios se necesita que el Espíritu Santo haga algo, no que tú, Nicodemo, hagas algo. No es algo que nosotros hagamos. No es algo que un pastor en una iglesia puede hacer bautizando. No es eso. En el Nuevo Testamento, hermanos, el versículo que más claro nos explica esto podría ser Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, Él nos salvó. Oigan bien, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no por algo que yo haya hecho, sino conforme a su misericordia, por gracia. ¿Por medio de qué? Del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu. Ahí están las dos cosas. Lavamiento, agua. Lavamiento, agua. Y renovación del Espíritu, agua y Espíritu. El lavamiento y la renovación son cosas que hace el Espíritu Santo. Y Jesús va a añadir a su explicación, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne, hermanos, representa al hombre ahí. O extendiendo la idea, carne son los esfuerzos, las obras, los méritos que el hombre pretende hacer para alcanzar la salvación. Espíritu es el Espíritu Santo, es la obra que el Espíritu hace. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es esto: la carne, los méritos, las obras, los esfuerzos, los sacrificios, los rituales, las ceremonias del hombre solo producen carne. Pero el Espíritu produce Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que produce el fruto espiritual, que en este caso es la salvación. Esa es la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ver el reino de los cielos? Nada. Nada. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, así como no hiciste nada para nacer de tu mamá, para ser concebido en su vientre y 9 meses después nacer, no pudiste hacer nada porque simplemente no existías, así tampoco puedes hacer algo para ver o entrar en el reino de los cielos, porque estás muerto, y un muerto no puede hacer nada. Eso está claro, hermanos, en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento. Job lo entendió desde el principio de la historia. Miren Job 14, del 1 al 4. El hombre, nacido de mujer, corto de días, lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? ¿Y cuál es la respuesta? Mírenlo ahí. ¿Quién puede hacer algo limpio de lo inmundo? Nadie. ¿Cómo puede la obra de la carne salvarme? No puede. Elifaz, en el siguiente capítulo, el amigo de Job, en el capítulo 15, que por muy equivocado que estaba en otras cosas, en esto estaba bien. Dice en el versículo 14, Job 15:14, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo?
Si Dios no confía en sus santos y ni los cielos son puros ante sus ojos, cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido que bebe la iniquidad como agua. Un ser totalmente corrupto y depravado. No puede hacer nada para salvarse. Hasta Bildad, el otro amigo de Job, lo reconoció. Job 25:4. Job 25:4. ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? El escritor de los Proverbios nos hace una excelente pregunta. Proverbios 29, miren. Proverbios 29. Miren esta pregunta. ¿Quién puede decir? A ver, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. La respuesta es nadie. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice el que esté libre de pecado que lance la primera piedra? ¿Y quién la lanzó? Nadie. Nadie puede afirmar que ha limpiado su propio corazón. Nadie puede decir que le ha dado vida a su corazón. Nadie puede decir que ha hecho algo para ser salvo. Las obras y esfuerzos de la carne son inútiles para obtener la salvación. Y más porque la carne solo produce carne, porque las obras de la carne lo único que producen son mayor inmundicia. Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como inmundicia, como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Hermanos, comprendamos esto. Nuestra naturaleza pecaminosa únicamente puede producir más pecaminosidad. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede producir algo agradable delante de Dios. La persona que cree que se puede ganar el cielo haciendo cosas buenas, siendo una buena persona, dejando de hacer lo malo, no mintiendo, no matando, no robando, ayudando a los demás, viniendo a la iglesia, haciendo cosas en la iglesia, levantando la mano cuando alguien lo llama para salvarse, repitiendo una oración. El que cree que puede hacer eso para salvarse solo está añadiendo pecaminosidad a su pecaminosidad. Solo el Espíritu puede agradar a Dios. Solo la obra del Espíritu Santo en uno puede salvar. Romanos 8:8 dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios en la carne. Carne y espíritu son enemigos. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Entonces, hermanos, si la carne, si las obras, si los esfuerzos del hombre no logran nada, no logran la salvación, entonces, ¿quién tiene que hacer algo para que podamos ser salvos? Bueno, Él lo dice: el Espíritu. El Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En un ratito, hermanos, vamos a ver qué es lo que el Espíritu hace. En un ratito. Por ahora, veamos la reacción de Nicodemo. Bueno, no se ve ahí, son palabras de Jesús, pero nos demuestran la reacción de Nicodemo. Dice el versículo 7: no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Otra vez, sería interesante tener un video de la conversación y ver la cara de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, hermanos, estaba sorprendido, él estaba anonadado, él estaba estupefacto. O sea, no te asombres, le dice Jesús. Seguramente él estaba pensando: me estás diciendo
que para ver el reino de Dios no puedo hacer nada. Voy a parafrasear, hermanos, a Hendriksen, un comentarista. Voy a parafrasear, dice: a Nicodemo todo esto le parecía muy, muy extraño. Él estaba acostumbrado a la idea de la salvación por obra de la ley, es decir, por un acto del hombre. Él creía que haciendo algo él podía entrar al reino de los cielos. Pero aquí está Jesús diciéndole: la salvación, el reino de los cielos es un regalo. Y este regalo se obtiene por un acto en el que tú no puedes participar. Jesús le dice: tiene que nacer de nuevo. O sea, no puedes hacer nada. Y para remarcar la soberanía de Dios en la salvación, que Dios es el que salva únicamente e independientemente del hombre, Jesús le dice en el versículo 8, vean el versículo 8: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, hermanitos, a mí me encantaría controlar el viento, porque se los tendría encendido todos los domingos. Tendría que entre viento por aquí, entre viento por acá, para que estén fresquitos, ¿verdad? Para que no tengan calor. Pero ¿puedo yo controlar el viento? ¿Puede alguno de ustedes controlar el viento? Así tampoco no podemos controlar, no podemos participar, no podemos intervenir en la obra del Espíritu Santo. Es como el viento. No lo podemos controlar. Sí podemos ver sus efectos. Así como el viento, si el viento sopla, vemos que se mueve un árbol. Si sopla muy, muy fuerte, tal vez veamos un rótulo que se cae o algo así. Pues también la obra que hace el Espíritu Santo se puede ver. Es evidente cuando el Espíritu Santo ha engendrado al hombre. Cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra de hacerlo nacer de nuevo, cuando le ha dado un nuevo corazón, eso es evidente. Se va a notar en la transformación, en la vida de este hombre. Otra vez, hermanos, parafraseando a Hendriksen, él dice: es importante aclarar que cuando Jesús dice tienen que nacer de nuevo, no les está diciendo procuren por todos los medios nacer de nuevo. No les está diciendo esfuércense por nacer de nuevo. No les está diciendo eso. No les está diciendo hagan todo lo que tengan que hacer para nacer de nuevo. ¿Verdad? No sé si agarran el chiste ahí, ¿verdad? Hagan todo lo que tengan que hacer. No les está diciendo. Lo que se está diciendo es todo lo contrario. No pueden hacer nada. Es algo que Dios tiene que hacer en ustedes. El Espíritu Santo tiene que hacer algo en ustedes. El Espíritu Santo tiene que implantar la vida de lo alto en sus corazones. Él les tiene que dar vida. Nicodemo, hermanos, no lo podía creer. Versículo 9. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede ser esto? El video nos mostraría que Nicodemo está trastornado, está fuera de juicio. Todo su sistema de creencias y de valores está por el suelo. Puede ser, hermanos, que en el corazón de Nicodemo el pensamiento que había era este, hermanos: si lo que este hombre me está diciendo es cierto, todo lo que yo he creído y todo lo que he hecho hasta ahora no sirve. Ha sido inútil. Es basura. Posiblemente ese sea el pensamiento de algunos que están aquí, que se están dando cuenta que no podían hacer nada, que no es haber venido a la iglesia durante
3 décadas lo que los ha salvado, que no es haber hecho una oración, que no es haber pasado al frente, que no es haberse arrodillado, que no es haber servido lo que les ha dado la salvación, sino que es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Otro fariseo, otro miembro del Sanedrín, comprendió esto a la perfección: Pablo. Y Pablo en Filipenses 3 dice: no pongo la confianza en la carne, aunque yo podría confiar en la carne, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero todo esto que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estimo como pérdida todas las cosas, basura, inútiles. Es posible que algunos estén pensando: toda mi vida he estado equivocado en cuanto a la salvación. ¿Qué puedes hacer para ser salvo? Nada. El Espíritu Santo tiene que hacer algo en ti. Tiene que darte vida, tiene que regenerarte, tiene que transformarte, tiene que cambiar tu corazón. Versículo 10. Jesús lo confronta a Nicodemo y le dice: tú eres el maestro de Israel. Así dice literalmente: tú eres el maestro de Israel. O sea, eres un hombre tan importante, enseñas a mi pueblo y no entiendes estas cosas. Jesús le estaba enfatizando su ceguera espiritual, porque todo lo que Jesús le está diciendo, hermanos, todo esto que Jesús le ha dicho está en las Escrituras. Él, como maestro, como conocedor de la ley, tenía que saber estas cosas. Él tenía que saber a qué se refería Jesús con nacer de agua y nacer del Espíritu. Él tenía que saber que Dios es soberano en la salvación, que es una obra de Dios por gracia, porque eso es lo que las Escrituras del Antiguo Testamento enseñan. Miren Ezequiel 36, 25 al 27 dice: entonces, Ezequiel 36, 25, entonces yo, ahí está, miren, yo con mayúsculas, yo, Dios, los rociaré con agua. Acuérdense, nacer de agua. Yo los rociaré ¿con qué? Con agua limpia, y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Yo los limpiaré. Además, yo les daré un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Yo quitaré de su carne el corazón de piedra. Yo les daré un corazón de carne. Yo pondré dentro de ustedes mi espíritu, y yo haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. Yo. La salvación es una obra que Dios hace, que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Y hay muchos otros pasajes. Vamos a ver los de Jeremías. Jeremías 24:7. Creo que tienen que adelantar ahí una por lo menos. Jeremías 24:7. Yo les daré un corazón para que me conozcan. Jeremías 32:40. Yo haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, y yo infundiré mi temor en sus corazones. Isaías 44:3. Yo derramaré agua, oigan, agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu. Agua, espíritu. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus
descendientes. Está hablando de la regeneración, de esa obra poderosa del Espíritu Santo de dar vida al que estaba muerto, de transformar el corazón de esa persona para que esa persona pueda recibir la palabra. Y una vez que recibe la palabra, entonces arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo como Señor. Entonces, hermanos, Jesús hasta ahora lo que le ha respondido a Nicodemo es: ¿qué es lo que Dios hace para que seas salvo? ¿Qué es lo que Dios hace para que puedas ver el reino de los cielos? ¿Qué es lo que Dios hace? Te hace nacer de nuevo por el poder de su Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que Dios tuvo que hacer antes. Hoy lo que Dios tiene que hacer es hacernos nacer de nuevo por su Espíritu Santo. No podemos intervenir nosotros. Pero antes de eso, Él tuvo que hacer algo. Veamos Juan 3, 13 al 17. Juan 3, 13 al 17. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que yo fuera salvo? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que yo pudiera ver el reino de los cielos? Él tuvo que dar a su Hijo. Él tuvo que enviar a su Hijo a morir una muerte en la cruz. Ven ahí donde dice el versículo 14: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Tal vez se acuerdan ustedes de esta historia. Está en Números capítulo 21. El pueblo de Israel, como siempre, quejándose, murmurando de Dios: ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir aquí en este desierto? Dios en su ira les manda una plaga, una peste de serpientes venenosas, y estaban causando mortandad entre el pueblo. Interceden por el pueblo Moisés y Aarón. Él se apiada y Él provee un medio de salvación. Y le dice a Moisés: levanta en una estaca una serpiente de bronce, y todo aquel que vea esa serpiente se salvará. No busquen antídotos para el veneno. No muerdan y chupan la sangre y escúpenla, que es lo que dicen que hay que hacer cuando lo muerde una serpiente, ¿no? No busquen medicina, no se aten algo a la pierna para que no circule la sangre. Nada de eso funciona. No pueden hacer nada para salvarse. Tienen que ver a la serpiente levantada sobre la estaca. Eso fue lo que Dios hizo también para que nosotros pudiéramos ser salvos. Levantar a su Hijo sobre el madero, para que muriera crucificado en aquella cruz, y que ahora todo aquel que vea a Cristo Jesús y ponga su fe en Él pueda ser salvo. No hay nada más que pueda hacer. No se trata de alguna obra que yo pueda hacer. No se trata de que venga a la iglesia todos los domingos, que haga esto y lo otro, que deje de hacer lo otro. Que crea en el Señor Jesucristo. Vemos que Jesús le enseñó a Nicodemo que Él es Dios,
que Él ve los corazones, que Él podía responder antes de que le preguntara. Vemos que Jesús le enseña a Nicodemo que él no puede hacer nada para ser salvo, que Dios debe hacer la obra en él. Pero también vemos que Jesús le dice a Nicodemo que Dios en ese momento va a hacer una obra, porque Él todavía está en la tierra y no ha sido crucificado. Pero para nosotros lo vemos como algo que Dios ya hizo. Lo que Dios hace hoy para salvarnos es darnos vida por el Espíritu Santo. Lo que Dios hizo tiempo atrás para salvarnos es dar a su Hijo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer. Creer. Y maravilloso es, hermanos, que Nicodemo creyó. Nicodemo creyó. Juan 7, deberíamos leer desde el versículo 45. Lo que vemos es que los guardias dejaron que Jesús escapara, y cuando los principales sacerdotes le dicen: ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron ir a este hombre? Y los guardias dicen: es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces ellos dicen: ¿acaso han creído en él? Algunos de los fariseos, dice, los mismos fariseos dicen: ¿habrá alguno entre nosotros que ha creído? Pues miren lo que dice el versículo 50. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, el que vino en la noche y era uno de ellos, o sea, uno de los fariseos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos inmediatamente comprendieron que Nicodemo había creído, porque le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Él creyó. Y después de la crucifixión lo vemos a Nicodemo sirviendo al Mesías. Dice Juan 19, 38 y 39. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, hace énfasis en eso, de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Está hablando de una ofrenda abundante al Señor crucificado. Nicodemo y Pablo, estos dos fariseos, dejaron de confiar en las obras de la ley. Dejaron de confiar en su propia justicia, dejaron de confiar en la carne, dejaron de confiar en que ellos podían o tenían que hacer algo, y creyeron que Dios es el que hace la obra, que Dios la hizo por medio de Jesucristo, y que la responsabilidad del hombre es creer. Creer. Esa es la pregunta. No, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hizo? La pregunta es: cree en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, y mientras oramos, el grupo musical va a pasar, y mientras ellos estén entonando la canción junto con todos nosotros, los que no han firmado su compromiso de membresía pueden pasar y depositarlo aquí al frente. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Padre celestial, amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos humilla, nos demuestra que no hay nada que podamos hacer, que todo depende de ti, Dios. Que eres tú, Señor, el que tiene que hacer algo en nosotros para que seamos salvos. Y eres tú el que ya hizo algo para que pudiéramos también alcanzar la salvación, dando a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Padre,
libéranos, Señor, de la incredulidad. Abre nuestros ojos y que podamos creer en tu Hijo Jesucristo. En el nombre suyo oramos. Amén.